cada día dudas sobre tu estado de forma, de cuál es la forma más adecuada de realizar ejercicio, de cómo eliminar la grasa que te sobra, ponte en forma con Gaby. Soy Gabriel Garrido y os invito a que escuchéis la sección Ponte en forma con Gaby, en el que podré aclarar todas tus dudas sobre entrenamiento y estilo de vida saludable, y en el que podrás contactar conmigo a través de Facebook, Gabriel Garrido Blanca, Gabriel Garrido 6, electrónico, gabrielgarridoblanca@gmail.com, el hashtag Ponte en forma con Gaby, grabado en Y. No te preocupes. Siempre el teléfono 41 10 72, en el que podemos contestar todas tus dudas. Muchas gracias por vuestro tiempo. Claro, bueno, vamos a contestar dudas siempre y cuando tengas alguna pregunta que hacer. Ya estamos aquí en directo con Gabriel Garrido Blanca, entrenador personal, máster en nutrición y tantas cosas. ¿Qué es la suplementación? Antes de nada, darle la bienvenida. Buenos días, bienvenido. Buenos días a todos en este maravilloso lunes de verano, que poco verano está resultando, parece ser. Poco. Parece que estamos en primavera o otoño. Totalmente. Bueno, vamos a hablar de suplementación, de batidos, de proteínas, batidos de sustitución, cómo perder peso también utilizando estos suplementos o ganancia de masa muscular. Antes de nada, ¿qué es la suplementación? Bueno, la suplementación al final es el uso de sustancias o elementos que puedan complementar la dieta o que principalmente puedan suplir las carencias que con la dieta, ya sea por una forma voluntaria o involuntaria, no cumple esos requerimientos mínimos diarios a nivel de macronutrientes y micronutrientes. Esa sería una de las definiciones de las tantas que existen en nutrición y salud. Vemos en qué consiste la suplementación con proteínas, o llamados batidos de proteínas. Bueno, la suplementación con proteína es una suplementación que está muy extendida en el ámbito del fitness, en el ámbito del gimnasio, muy extendida también sobre todo en chicos principalmente, y principalmente los batidos de proteína son una serie de, o es un producto, ¿vale? Que lo que tiene es al final una serie de aminoácidos o proteínas que a través de una serie de procesados, sobre todo de tecnología alimentaria, se consigue un aporte de la proteína que obtenemos en esos alimentos, obtenerlo a través en polvos, por ejemplo. Lo que te iba a decir anteriormente, que tanto utiliza la gente, ¿no? Que oyen batidos de proteína. Claro. Esto a mí me... El problema que la gente ve cuando ya ve el concepto de batido de proteína, que lo asocian desgraciadamente con el doping. Y eso es un concepto totalmente erróneo, porque para que sea doping tiene que estar dentro de la sustancia prohibida de la WADA, de la Agencia Mundial Antidopaje, o que sea o normalmente el doping suele ser también fármacos que se administran, por ejemplo, en personas sanas. O sea, daros cuenta que muchos de los sistemas de doping que hay al fin y al cabo son fármacos que se utilizan para potenciar la fisiología. Claro, esos fármacos están diseñados para el tratamiento con una patología. Entonces, el mal uso que se le da normalmente lo utilizan algunas personas sin conocimiento encima como ayuda, sobre todo ilegal, que en este sentido sería el doping. Estamos hablando de batidos de proteína, pero ¿son lo mismo estos batidos de proteína que los batidos de sustitución? No, los batidos de proteína tienen sobre todo un componente que es la proteína, principalmente. Dentro de esos batidos de proteína nos podemos encontrar varios tipos, pero la diferencia es que el batido de proteína está destinado a aportar proteína, bien sea principalmente para la ganancia de masa muscular o para paliar la pérdida de masa muscular, que se suele utilizar incluso a lo mejor y principalmente también hasta en personas mayores. En residencia hay algunos protocolos y estudios que muestran la suplementación con proteína en mayores, mientras que los batidos sustitutivos son batidos que lo que buscan es ingerir pocas calorías que generen un efecto saciante en la persona de tal manera que se consiga un efecto de adelgazamiento. Pero ahora vamos a explicar los porqués y los efectos negativos del uso de batidos sustitutivos en contra de la salud desde el punto de vista de la ingesta en este aspecto. Hablemos de recomendaciones. ¿Qué es más recomendable, batidos de aminoácidos o de proteínas? Principalmente aquí hay que diferenciar varios aspectos. La gente habla indistintivamente de proteína y de aminoácidos, o más que indistintivamente como si el aminoácido no tuviera nada que ver con la proteína. Para que sepamos, las proteínas serían como los ladrillos de nuestro cuerpo. O sea, prácticamente son una de las bases con las cuales se van a poder realizar esa síntesis de proteínas que van a hacer falta para muchísimos procesos. Los aminoácidos, para que lo entendamos, serían los ladrillos de los ladrillos. Es decir, serían aquellos elementos que conforman las proteínas, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de batido de aminoácidos o batido de proteínas, podemos decir que es prácticamente lo mismo y no es lo mismo. Puesto que hay veces que dice batido de aminoácidos, entendemos que van a tener todos los aminoácidos y no tiene por qué, puede tener solo determinados aminoácidos específicos, mientras que los batidos de proteína normalmente, dependiendo sobre todo del tipo de proteína, normalmente la más extendida es la proteína whey, la de suero de leche, normalmente son las que tienen más cantidad de aminogramas. O sea, más cantidad de aminogramas, no, que tendrían un aminograma más completo respecto a ciertos batidos
de aminoácidos, por ejemplo. Entonces, las diferencias principales son esas, que unos son unos compuestos mucho más complejos y otros más simples. Pero al final es un ladrillo que crea otro ladrillo, ese ladrillo, otro ladrillo. Bien, hablemos de pérdida de peso. ¿Se deben usar estos suplementos para perder peso? Bien, aquí está uno de los grandes hándicaps del problema de utilizar los batidos sustitutivos. Hay muchas marcas, muchas empresas que se dedican a esto, muchas personas. Y sí es cierto que, a ver, ¿consigue un efecto de perder peso? Claro, pero no es un efecto por el batido en sí, porque tiene una sustancia milagrosa y demás. Es simplemente porque está generando un déficit energético. Entonces, al final, eso es un parche, porque el problema no es que tú pierdas el peso, el problema es que tú tienes que ver la causa por la cual coges peso. Esa es la principal. ¿Cuál es la causa? Sedentarismo, mal hábito de alimentación. Eso es lo que primero hay que tratar en una persona. ¿Por qué? Porque conoceremos muchas personas que a lo largo de su vida consumirán estos productos, utilizarán principalmente o posiblemente batidos sustitutivos, pero ¿cuál es el problema? Que eso es un parche, que cuando dejemos de tomar esos batidos sustitutivos, ¿qué va a pasar? Nuestro metabolismo se va a adaptar a esa ingesta calórica que hemos comentado anteriormente, el temido efecto rebote, y cuando llegamos de nuevo a una alimentación normal, entre comillas, y digamos normal entre comillas porque hay que ver la alimentación de cada persona, se va a conseguir una ganancia de peso. Entonces, al final vas a hacer una inversión económica bastante grande encima, que suele pasar con estos productos, para luego que a largo plazo se pierda. ¿Cuál sería mi recomendación? No utilizar estos productos para perder peso, o sea, bajo mi punto de vista, desde el punto de vista de la salud. ¿Y se puede utilizar también para ganar masa muscular? Claro, el batido sustitutivo no serviría, porque si con el batido sustitutivo lo que queremos es generar un déficit energético, para ganar masa muscular, lo que hemos comentado en otros programas es que hace falta un exceso energético. Si no tengo ese exceso energético, es muy complicado que a nivel muscular pueda sintetizar masa muscular. Entonces, el batido de proteínas como tal, para una persona con una actividad física normal, y cuando hablo normal es normal, que la gente no suele entrenar más de 1 hora al día, no sería una ayuda totalmente necesaria. Ahora bien, cuando tenemos casos de deportistas con entrenamiento de 4 o 5 horas al día, vamos a meter ese gasto energético de 4 o 5 horas al día, dependiendo de intensidad y volúmenes también, que eso depende. Más encima el estadio de crecimiento. ¿No? Hay chicos, por ejemplo, yo me acuerdo de mi club de lucha Power, que tenemos chicos de 15, 16 años entrenando 4 o 5 horas en muchas situaciones, en muchos momentos de la temporada. Tú súmale 4 o 5 horas de entreno, más su crecimiento como persona, más sus necesidades de estudiante, más los requerimientos que necesite. Entonces, muchas veces el aspecto nutricional con la dieta, tomar 4.000, 5.000, 6.000 kilocalorías solo de manera sólida, es bastante complicado en algunas personas. Por lo cual, muchas veces el batido de proteína puede ser una ayuda para aportar esa y sobre todo el estrés que va a someter a su sistema digestivo. Pero en esos casos está muy justificado. Ahora, el problema es cuando yo me encuentro con chavales que a lo mejor hacen solo media hora de gimnasio o 1 hora de gimnasio al día y se meten 5 batidos al día. Ahí está el problema, principalmente. No quiere decir que la proteína sea mala. A ver, que luego la gente va a decir, es que tomarlo, no es que sea malo, pero vamos a ser también rigurosos en el aspecto económico también. O sea, si podemos aportarlo a través de la alimentación y nutrición, vamos a tirar de fuentes de materias primas reales y cuando en esos casos en los que de manera ya que solo con la alimentación no podemos suplir todas esas demandas, podemos utilizar esa suplementación. Perfecto. Vamos a irnos a Facebook donde tenemos gente ya que está viendo a Gabriel, está escuchándonos a través de la radio también. Jesús Catena, Francisco Salido, está Rafi, José Casanova, Israel Norte y Jaume de Saasaldea. Bueno, saludamos a todos. Juan Carlos Montoya Sánchez, que nos hace una cuestión. Después del entreno he visto que la mayoría de la gente toma proteína. ¿No sería mejor recargar con un carbohidrato? Depende del objetivo, porque aquí es muy importante ver qué tipo de entrenamiento es, qué objetivo tengo. Si tengo un objetivo de pérdida de grasa, ese día tengo que generar un déficit energético. La proteína de vital importancia si es un entrenamiento de volumen, puesto que ese exceso energético, si es muy amplio, puede pagarse a costa de perder músculo. Entonces, al deportista lo que le interesa es mejorar su composición corporal, es decir, perder más grasa, entre comillas, dependiendo del deporte, también es cierto, pero en todo momento preservar la masa muscular. La masa muscular va a ser el motor de la actividad. Si perdemos motor, vamos a perder principalmente rendimiento. Entonces, aquí lo que se puede utilizar es que depende del objetivo. Si lo que yo quiero es una recuperación rápida en menos de 24 horas, hay que añadir también hidrato de carbono para recuperar esos niveles de glucógeno. Que no me interesa tanto la recuperación en 3 horas, sino que me interesa más la preservación de masa muscular. Vamos a intentar meter más cantidad de proteína, pero al final la base son esas. Bueno, tienen pues unos momentos para poner sus preguntas. Gabriel Garrido está por aquí como cada lunes ofreciendo información, también solucionando pues temas que pueden ser dudas. Una de las dudas más grandes que te han planteado sobre este tema, ¿cuál ha sido, Gabriel?
La duda más grande es de lo que hemos comentado anteriormente siempre, que la gente piensa que el batido de proteína es un doping, que como tomar un batido de proteína te vas a poner ya enorme, te vas a poner ya súper fuerte y no tiene nada que ver. O sea, al final también hay un componente genético y yo lo que flipo muchas veces con lo que se hace hoy en día y sobre todo la gente joven, lo sigo diciendo. O sea, veo a chicos que en 2 meses están y eso no es por batido de proteína. Eso es un problema claro de salud que tenemos aquí en muchos sitios en la provincia de Jaén y que se usan, por ejemplo, ayudas que son ilegales en muchas ocasiones. Hay una mala Por- información. Hay mucha desinformación y el problema es que los chicos jóvenes recurren a aquellos patrones, personas que las ven fuertes, cuando hay que echar mano de la formación y de la experiencia de esas personas y nos vamos a dar cuenta de que muchas veces está fundamentada en pies de barro. O sea, es que el problema es que por ver a una persona que ande o una persona que tenga rendimiento o una persona que tenga más masa muscular, pensamos que tiene totalmente el conocimiento de ello. Y luego no recurrimos a los verdaderos profesionales. Y el problema es que cuando recurres a un verdadero profesional o gente que está formada, cuando te cuentan todo esto, no te creen. Ese es el gran problema. Que el problema es que tienes que cambiarle y educarle. Porque todos los mitos que se ha instaurado, que ya tiene en su cabeza, como la fruta no hay que comerla por la noche, los hidratos por la noche no se comen, todo eso, cámbiaselo a una persona que toda su vida ha pensado en eso. Es como una persona que tiene cualquier religión que dice, no, es que esa religión no existe. No le va a cambiar los esquemas en un día. Ese es el gran problema, que hay que educar a la población y que hay mucha desinformación en ese aspecto. Y sobre todo, poca rigurosidad, que es lo que creo que tenemos que aportar también en este espacio. Bueno, tenemos más preguntas. Javier Rivas acaba de llegar también. Dice, hola, ¿cómo podemos suplementar la alimentación en el caso de una talasemia leve que me provoca anemia? A ver, también tiene que ver el tipo de anemia, entre comillas. Vamos a ver, a nivel de talasemia no conozco bien la patología en sí, habría que recurrir aquí a un médico, pero viendo la fisiopatología principalmente tendría que haber todo el contexto y por qué se ha producido esa talasemia. Eso es lo principal. Y en base a ello trabajar. Aquí el médico sería el que tendría que hablar con total rotundidad. Perfecto. Bueno, tenemos también Jesús Catena, que también nos pregunta, acaba de llegar. Dice, en entrenamiento intenso de rodillo de 1 hora, ¿sería necesario los aminoácidos o la proteína inmediatamente después? Vale, el entrenamiento de rodillo, para la gente que lo sepa, muchos que no sean ciclistas aquí pensarán, ¿qué hará este chico con el rodillo? ¿Se lo cogerá el rodillo y se empezará a dar aquí en la barriga? No, chicos, no os preocupéis. El entrenamiento en rodillo en ciclismo se utiliza como un medio en el cual una bicicleta se conecta a un aparato, ¿vale? Con el cual esa bicicleta la puedes hacer como una bicicleta estática en tu casa. O sea, tu bicicleta de calle la puedes transformar en una estática. A eso se refiere, ¿vale? Para la gente que no lo entiende. Entonces, principalmente, cuando dice el entrenamiento intenso de rodillo en 1 hora sería necesario. Depende también del contexto del día. Es decir, si es un trabajador a lo mejor que está trabajando en la obra o en el campo y hace 10 horas también, pues posiblemente necesite también suplementación de proteína, pero es que esto va a depender también del gasto energético diario y de la ingesta que necesite del objetivo. Por lo tanto, ahí hace falta también un mayor nivel de concreción para responder. No obstante, también depende, porque si dentro de ese entrenamiento de rodillo hace a lo mejor trabajo de fuerza específico y nosotros buscamos a lo mejor una ganancia de fuerza o sobre todo una mejora de masa muscular u otros factores relacionados, posiblemente la suplementación con proteína puede ayudar. Sobre todo yo hablo más de suplementación en proteína que de aminoácidos, porque cuando hablamos de aminoácidos puede ser que solo haya un aminoácido o una serie de aminoácidos en ese producto, mientras que con una suplementación en proteína podemos prácticamente tener todo el aminograma, que recordemos que es el conjunto de aminoácidos que componen esa proteína. David, ¿tú crees que esto del tema de los suplementos y proteínas y demás sigue siendo un tabú para muchos? Yo pienso que sí, siempre va a ser un tabú por la continua desinformación y la gran información que hay en Google, que es el problema que tenemos, que ahora no tenemos un problema de información, tenemos un problema de concienciación crítica de la información. Es decir, no damos herramientas críticas a las personas, o sea, cualquier persona, cualquier herramienta de Google lo lee, se emparanoia con esa idea y a lo mejor no tiene nada que ver la idea o la idea es totalmente falsa, pero como se emparanoia con esa idea, su cabeza ya empieza ya a rular. Y el problema aquí es la psicología. Aquí sí es verdad que los psicólogos tienen un gran campo de trabajo porque el quitar toda esa serie de ideas, que el deportista sea capaz de integrarlas y que encima las entienda, eso es uno de los grandes retos que tenemos muchos preparadores o sobre todo entrenadores a nivel de rendimiento. O sea, que eso es lo principal. Y ya en población ya normal, ni te cuento. O sea, los batidos, fíjate. O sea, un batido de proteína es malo, pero los batidos sustitutivos para perder peso están muy instaurados. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que la gente quiere las cosas rápido. Y las cosas rápido no pueden ser. Que se olviden. Si tú lo consigues de una manera rápido, duda.
porque si lo estás consiguiendo rápido, duda, una de dos. O hay química de por medio, Sí. o sea, ya tenemos ahí un factor grave, o eso tiene las patas cortas a largo plazo. Es decir, puedes perder peso en poco tiempo, pero luego mantenerlo, que es el problema. Y ya no es solo eso, que el peso es algo, bajo mi punto de vista, no prioritario. O sea, que es que dentro de nuestro organismo, daros cuenta de lo que estamos haciendo, ¿eh? Estamos comiendo un producto, estamos asimilando ese producto y ese producto va a componer luego nuestro cuerpo. Es que fijaros lo que es que me como una cosa, la integro y eso va a componer mis músculos. O sea, si lo que comemos es comida insana, ¿qué creemos que va a generar eso? O sea, para pensar, ¿eh? Somos lo que comemos. Efectivamente, somos lo que comemos tiene más importancia aquí que nunca. Pero es que es así. Te tomas una salchicha o una hamburguesa, lo que sea, todo eso lo vas a descomponer y luego va a formar parte de ti. Entonces, para pensar. Muy bien. Lo quedamos aquí, porque no tenemos más preguntas por aquí de nuestros oyentes. Agradecerles que hayan estado ahí, en directo como siempre en Facebook. Nosotros aquí a través de la radio, a través de Radio Todo el Campo en el 107.4 FM y también a través de internet en www.torelcampo.es. Ya descansamos, hacemos un pequeño paréntesis. Sí, ya llevamos ya 4 programas, lo hemos hecho en un tiempo récord, 4 programas, la verdad que está muy bien, volveremos si es posible después del verano, a ver si la agenda me lo permite, si el ámbito laboral me lo permite, pero bueno, aquí encantado de poder divulgar, colaborar y nada, para eso estamos. Gracias y feliz verano. Nada, igualmente a todos. Y igualmente a todo el mundo que esté por ahí y que tenga ya sus vacaciones. A disfrutarlo, a ser activos y a disfrutarlo. A entrenar y a coger salud. Eso es. Gracias. Si te presentan cada día dudas sobre tu estado de forma,